En el libro del Génesis, capítulo 3, donde tenemos por primera vez la aparición del príncipe de las tinieblas, de un querubín caído llamado Satanás, encontramos desde el principio de la creación sus estratagemas, sus métodos, sus maquinaciones que él tiene para atacar al ser humano, con la única diferencia que los que somos cristianos tenemos al Espíritu de Dios que nos ayuda a discernir, a distinguir entre la verdad y la mentira, entre lo blanco y lo negro, entre el engaño y la realidad. Si no tuviésemos al Espíritu Santo, estaríamos y estábamos, como la mayor parte de la humanidad, engañados por poderes que la gente no conoce, no siente, como no lo puede ver, no se dan cuenta, ¿verdad? La energía que existe detrás de todas las cosas, de este ser manipulador, chantajeador, que odia a los seres humanos, más que nada a los cristianos, y cuya principal estrategia es mentir. Mentir e ir en contra de todo lo que Dios nos ha declarado. Dice la Biblia en Génesis 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 44, el Señor Jesucristo mencionó esto acerca del diablo. Y dijo así: vosotros, estaba hablándoles a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Regresamos a Génesis capítulo 3 para ir examinando con detalle y detenidamente estas estratagemas y estas mentiras satánicas, diabólicas, que tienen el propósito de oscurecer nuestro entendimiento. Y antes quiero solamente hacerles una aclaración muy pertinente. La palabra hebrea para ignorancia, apúntala, la palabra hebrea para ignorancia es sinónimo de tinieblas. O sea, en el hebreo la palabra ignorancia y tinieblas representan y significan exactamente lo mismo. Y la palabra para luz es el sinónimo de la palabra verdad en el original hebreo, en la palabra hebrea. ¿Qué significa esto? Satanás, el diablo, opera ¿en qué mundo? En el mundo de las tinieblas. O sea, si Satanás opera en el mundo de las tinieblas, para él es muy importante que tú permanezcas en ignorancia. Y cuando Jesús nos dice que Él es la luz y que la verdad nos iba a hacer libres de la ignorancia y de las tinieblas, esto significa que cuando nosotros conocemos la verdad, y la verdad únicamente es revelada a través de las Escrituras, porque su palabra es verdad.
Entonces, cuando nosotros venimos a la Biblia, comenzamos a descubrir la verdad. Y la verdad comienza a sacar de nosotros las tinieblas. Comenzamos ya a no ser ignorantes del mundo espiritual invisible que nos rodea y comenzamos a abrir los ojos a la realidad. Mientras tú no conozcas la verdad de la Biblia y no entiendas que la ignorancia de la Biblia, por no estudiar la Biblia, por no conocer los caminos de Dios, sigue siendo preso de la religiosidad, sigue siendo cautivo y esclavo del pecado, sigue siendo esclavo de la idolatría y del paganismo, porque para ti no significan nada, porque estás en tinieblas. Pero cada vez que venimos a la Biblia, descubrimos de qué forma, en la proporción en que la luz entra a nuestra mente, las tinieblas van saliendo. Satanás era un querubín cuando Dios lo creó. Quiero también decirles esto: Dios no creó al diablo. El diablo se hizo solo, diablo. En otras palabras, cuando Dios creó a esta criatura, no era diablo, porque la palabra diablo significa engañador. Entonces Dios creó a un querubín perfecto. Dice Isaías 14 y Ezequiel 28, que son los dos pasajes donde se escribe con más detalles su creación y la forma en la que él cayó, que era la más hermosa de todas las criaturas de Dios. Y estaba tan cerca de Dios que era el que dirigía el coro. Satanás era el que dirigía la orquesta y la adoración de Dios en el cielo. Él era el querubín protector. ¿Protector de qué? Protector de la santidad de Dios. ¿Por qué tenía que haber una protección en el cielo cuando no había pecado? Porque todas las criaturas de Dios fueron creadas con el potencial y con la característica de que podían adorar libremente a Dios, o ellas podían también en cualquier momento escoger rebelarse y no crear a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no creó nunca robots. Dios pudo haber creado un mundo de criaturas robóticas donde no hubiera ni siquiera la posibilidad ni el potencial de decirle: quiero someterme a ti voluntariamente, te quiero rendir mi voluntad, quiero obedecer tus mandamientos, creo que tú eres la verdad. Todas las criaturas de Dios fuimos creadas con este potencial de poder determinar y escoger entre nosotros obedecer o desobedecer a nuestro Creador. La Biblia dice, vamos rápidamente a Isaías capítulo 14 para ver algunas características de este personaje siniestro que originalmente se llamaba Lucifer. La palabra Lucifer o la palabra Luzbel significa el que lleva la luz. Es la palabra hebrea Heilel con H-E-Y, Heilel, que significa brillante, luminoso, el que lleva, el que porta, el que levanta la luz. Este era el nombre original de este querubín. Pero dice en Isaías capítulo 14 versículo 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Este era el nombre original de Satanás. Era un lucero, era brillante, era hermoso, dirigía la adoración a Dios, cuidaba y protegía la santidad de Dios. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas del cielo levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Quiero que observen que Dios estaba acá y Satanás estaba abajo. ¿Ya lo notaron? Porque nadie puede subir si no estás antes en una posición más baja. Entonces, Dios creó a Satanás en el cielo estaba protegiendo a Dios, pero aquí se nos muestra que Satanás se encontraba ya en un nivel inferior, porque antes de que este planeta fuera creado, ya existía en este planeta Satanás y los demonios. Había un reino en este mundo, es lo que se conoce como el mundo preadámico.
Yo tengo toda una serie de conferencias sobre esta serie, sobre este asunto y argumento que les pueda a muchos interesar, el mundo preadámico. Satanás, dice la Biblia, que algo pasó, que aquí abajo en la tierra comenzó a planear en este mundo, en este planeta, el pinochetazo. Satanás planeó desde este mundo alcanzar el cielo. Vamos a subir lo mismo que la Torre de Babel, alcancemos el cielo, démosle un golpe de estado a Dios, destronemos a Dios, porque yo quiero ser como tú, yo quiero ser como Dios. Dice la Biblia, subiré al cielo, dijo su corazón, ahí junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. O sea, antes de que nosotros existiéramos, ya existían las estrellas, ya existía un cielo. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré del lado del norte, sobre las alturas subiré y seré semejante al Altísimo. Precisamente por esta posición tan elevada que Lucifer tuvo, Luzbel, por esta categoría y este rango tan maravilloso que Dios le puso, es por eso que cuando Dios lo volvió a arrojar otra vez a la atmósfera, porque es su campo de acción de la atmósfera hacia abajo, y en los planetas y en la Vía Láctea donde estamos, todo esto era dominio de Satanás y de sus ángeles. Es por eso que Satanás ahora anhela más que cualquier otra cosa la adoración del ser humano. Y la adoración del ser humano la logra Satanás a través de la idolatría. Esto es una de las mentiras más grandes de Satanás. En este estudio nos vamos a enfocar principalmente en la mentira, porque Satanás es el gran maestro de maestros en el arte de mentir y engañar a la humanidad. A ti te pueden engañar vendiéndote un carro y diciéndote que vale 150 y caes como trompito y pagas 170,000 pesos. Te engañó la mujer con la que te casaste. Te engañó el hombre que te casaste. Hemos sido engañados por miles de personas. ¿No seremos aún más astutamente engañados por un ser espiritual que no vemos, ni tampoco lo podemos percibir, invisible, más que a través de la revelación que Dios nos pueda dar a través de su Espíritu? Imagínense a dónde llega el engaño de Satanás, como lo vamos a comprobar en esta mañana. En primer lugar, la primer mentira de Satanás, Génesis 3:1. La primer mentira diabólica es que Dios es un mentiroso. Lo primero que le dijo a la primera mujer que Dios creó es: con que Dios ha dicho. ¿De veras, en otras palabras, de veras tú le crees a Dios? ¿De veras crees lo que dice la Biblia? Pero la Biblia es inventada por los hombres, hombre. La Biblia tiene muchas contradicciones. La Biblia raya en muchos anacronismos. La Biblia no es fiable, no es confiable. Tiene muchas traducciones y ha alterado su contenido. Cada quien la puede interpretar como quieren. ¿No has oído ni te son familiares todas estas sugerencias que has oído en la televisión, en los maestros, en tus amigos? Cada vez que tú oyes algo, un libro, Cristo vivió en Cachemira, ahí en Sambors venden el libro, El caballo de Troya por José Benítez, otro hereje español que no sabe ni siquiera lo que está escribiendo, pero como tiene el cristianismo, se vende como el bestseller por todos lados, y la gente es engañada porque no conoce la Biblia. De ahí la importancia tan profunda que Dios quiere que tú puedas manifestar estudiando la Biblia, inscribiéndote en el diplomado que vamos a ver, viniendo a los estudios bíblicos, viniendo temprano aquí a la iglesia, comenzando a oír los coros, la adoración. Todo esto te prepara espiritualmente para conocer la verdad de Dios. Satanás trata, en primer lugar, de hacernos creer que Dios no nos ha hablado, que es mentira que Dios se ha comunicado con el ser humano. Fíjense nada más que hace 2000 años, ese Dios que mandó a su Hijo a este mundo, mandó a su Hijo a este mundo a visitarnos,
a caminar por este mundo, a comunicarnos las verdades de Él, a morir como un Dios, a morir como un hombre, al hablar como el más grande de los sabios filósofos que han existido, al mostrarnos la misericordia, la compasión y las virtudes más excelsas que un ser humano pueda manifestar. Y sin embargo, aún después de esto, 2000 años, la gente todavía sigue creyendo a Dalai Lama, a Buda, a Mahatma Gandhi, al gurú, a la masonería, a creer que los hombres tienen la verdad y que algún hombre puede descubrir la forma en que podemos encontrar a Dios. Y Dios escogió solamente un camino para que el ser humano le pudiera llamar. Y ese camino, dijo Jesucristo, que era Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie conoce al Padre más que el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vemos nosotros pues que el diablo continúa sugiriéndole que al ser humano que Dios es un mentiroso, que es un tirano, que Dios no quiere que disfrutemos de la vida. Y por eso los jóvenes se tragan el anzuelo, se comen la mentira al creer que llegan las amigas, ay, eres una virgen. Todavía, ¿cómo crees que a los 18 años eres virgen? Tú deberías ya de ser como las artistas de Hollywood, no seas anticuada, no seas retrasada mental, ya te pareces a Santa Teresita de Jesús, te van a decir la Madre Teresa en la escuela, etcétera, etcétera. Y el ataque y la presión filosófica y moral que nuestros hijos están recibiendo, y nosotros también de nuestras amistades, es continuo, es constante. ¿Cuál es el propósito? Robarnos y convencernos de que lo que dice la Biblia no es cierto. Y la Biblia dice, no cometerás inmoralidad. Pero el ataque viene contra todos los mandamientos de Dios para debilitarte a través de la presión, a través del convencimiento, a través de la persuasión, y que tú puedas ceder las convicciones que Dios anhela que todos nosotros mantengamos en nuestra vida interior. Vean ustedes dos ejemplos, el primero en el libro de los Gálatas, capítulo 1, en el Nuevo Testamento, Gálatas. Y el ataque no solamente es moral, de las mentiras. Por ejemplo, ¿ustedes qué creen que sean las sectas? ¿Por qué ustedes creen que hay miles de sectas? Al grado que cuando alguna persona sigue a Jesucristo le preguntan, ¿en qué secta estás? Porque la gente no sabe evaluar, no tiene un punto de referencia, no conoce las verdades absolutas para saber, esta es la columna que sostiene a la humanidad, la verdad. Pero mientras se ignore quién es Jesucristo y las enseñanzas de Jesucristo, la humanidad permanecerá en la ignorancia y nunca sabrá qué columna es la que sostiene, cuáles son los fundamentos, cuáles son los cimientos que verdaderamente podemos nosotros saber en los que estamos parados, y que nuestra casa, nuestra vida no se va a caer, porque nuestra piedra y nuestro fundamento es Jesucristo. Las sectas son precisamente ataques doctrinales a la verdad. Las sectas se forman cuando personas indoctas, cuando personas no estudiosas, cuando personas inmorales comienzan a tomar la Biblia y la pervierten. Por eso tú puedes ver a un mormón con la Biblia en la mano, a un testigo de Jehová con la Biblia en la mano. Puedes ver a muchas personas con la Biblia en la mano, pero dice a un predicador, John Wesley, nunca el diablo es tan diabólico como cuando trae la Biblia debajo del brazo. O sea, el hecho que una persona traiga la Biblia no implica que esa persona esté en la verdad. Porque si la persona trae la Biblia, como la parábola de las 10 vírgenes, pero no tienen al aceite de la Biblia, que es el Espíritu Santo, el aceite es el que le da la vida a la Biblia. Tener la Biblia, estudiar la Biblia desde mi análisis intelectual y filosófico. Yo soy doctorado en ciencias políticas, en filosofía y letras, en antropología, y creo que con mi inteligencia humana puedo venir a la Biblia, escudriñar la Biblia, juzgar la Biblia e interpretar la Biblia. Te equivocas.
porque estas cosas Dios las escondió de los sabios y los entendidos y se las reveló a los niños. En Gálatas 1, el apóstol Pablo escribe estas palabras advirtiéndole a esta iglesia de Galacia acerca de este peligro. Dice el versículo 6 al versículo 9, Gálatas capítulo 1. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es la advertencia? Que hay muchos seres humanos que van a venir a la Biblia y la van a tomar como ellos quieren, le van a dar la interpretación que ellos quieren y la van a pervertir. Y a través de esta perversión, estas personas van a tener a discípulos, y porque hay seguidores hasta del diablo. Y van a comenzar a seguir a ese hombre como Jim Jones. Jim Jones, se acordarán ustedes, en 1978, era un predicador de una denominación, me reservo la denominación para que no digan que es satánica toda la denominación, pero era pastor de una denominación cristiana, o por lo menos de las que se dicen cristianas. Un día se para el domingo en la iglesia y les dicen, cierren la Biblia, métanla debajo de la silla, ya no la necesitan. Ahora quiero que me escuchen a mí. En ese momento, cualquiera que tenga discernimiento y que sea un estudioso de la Biblia, te suena como una campanita. Cuidado, este hombre no puede comenzar a decirme que lo oiga a él y que yo esconda la Biblia, porque si alguna persona no predica la Biblia y la palabra de Dios, es un mentiroso y un falso profeta. Bueno, se salieron como el 15% de los congregantes de esa iglesia y se quedó con los ingenuos, con los simples y con los que no querían estudiar la Biblia. Y la segundo domingo comenzó a decir que él era Dios. Al tercer domingo se convencieron y como a los 2 meses les dijo, el gobierno americano nos quiere destruir en nuestra